Ok, como les decía, si bien es cierto, el mensaje de hoy se llama Las pruebas del cristiano, pero antes iba a ser una serie, va a ser una serie de tres. ¿Por qué? Porque queremos ir despacito y con buena letra, porque estoy convencido de que estos son principios del reino, son pruebas que Dios te va a poner en la vida si tú quieres ser utilizado por Dios. Pero es necesario que entiendas cuál es el propósito que Dios busca con estas pruebas. ¿Qué es lo que Dios persigue con estas pruebas? Y parte de lo que también está pasando y que también como iglesia tenemos, que les estaba mencionando anteriormente, que está pasando en la iglesia, es que tenemos que volvernos espiritualmente sensibles y conscientes a los tiempos y tenemos que volvernos conscientes y sensibles a las temporadas. Porque si bien es cierto, no sabemos el día y la hora, como les decía, ¿verdad? Esto se refiere también, no es una mímica, es un reflejo de la boda judía en donde solo el papá del novio sabía el día y la hora en la que iba a enviar al hijo a, a tomar a su novia y a esposar a su novia. Mientras tanto, solo tenían un contrato ahí de compromiso, pero el día y la hora en el que el padre del novio decía, ve por tu novia, y el mismo novio y la misma novia estaban ahí esperando el momento. Esto es una réplica de Jesús viviendo también por nosotros. Nadie sabe el día y la hora. Sin embargo, curiosamente, los estudios nos indican de que dentro de lo que es la festividad de otoño, ¿cómo se llama? De las trompetas, se perdió en algún momento la cronología o el tiempo exacto de cuándo realmente se tenía que realizar esta festividad. No estaban seguros cuál era el día ni cuál era la hora de esta festividad. Entonces, lo que hicieron es, bueno, ya que no nos acordamos exactamente a qué hora, de cuál día, hagámoslo en 2 días para cerciorarnos de que sí o sí, ¿verdad? Cumplimos con la ley. Y curiosamente muchas personas empezaron a hacer como, bueno, ¿no será eso a lo que se refería Jesús cuando decía que tal vez era en ese día? Porque como no se sabe cuál es el día ni cuál es la hora, tendría mucho sentido de que fuera en ese mismo, en esa misma festividad, ¿verdad? Que tampoco se sabe el día y la hora. Y que curiosamente también está dentro del marco de las festividades de otoño, que es cuando se viene a cumplir las últimas profecías que Jesús tiene pendientes en el calendario. Bueno, se creó una gran expectativa y ahora en septiembre por todos lados andaban cristianos diciendo, viene el Señor ahora el 23 de septiembre es el rapto y demás. Y sabemos que, a ver, yo no juzgo a la gente por querer el rapto, yo no juzgo a la gente por la anticipación de una posible venida de Jesús. O sea, yo creo que todos en nuestro corazón tenemos que anhelarlo y estamos deseando verlo. Y entre más oscuridad en el mundo, la verdad es que a veces uno dice, ay Señor, llévame ya, ¿verdad? Pero la realidad de esto es, usted y yo tenemos una función aquí en la tierra. Nosotros no estamos por accidente, no estamos porque simplemente estamos viviendo nuestra vida y ya. No, tenemos un propósito, tenemos una misión. Y estoy convencido de lo que les voy a decir. La vasta mayoría de la iglesia no lo ha descubierto, no lo ha entendido, porque a veces pasa por las pruebas, pero no se forma. A veces le huye a las pruebas y no entiende el plan de Dios, no entiende lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, no entiende para qué. A veces clama a Dios, sácame de aquí, sin entender que el estar ahí tiene un propósito. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un estofado de carne y la cebolla nos dijeran, sácame de aquí, está muy caliente. No, necesitamos el sabor a cebolla en ese estofado. Necesitamos el sabor de carne en ese estofado, si no, ¿para qué? Nosotros somos parte del ejército de Dios. Nosotros tenemos una tarea del reino que cumplir aquí en la tierra. No somos un accidente, no es como que Dios simplemente se enamoró de nosotros y nos dio la edad o el tiempo que vamos a estar aquí para vivir nuestra vida, a nuestro antojo, a nuestra agenda. Y pasamos nuestra vida como literalmente los hebreos en el desierto, dando vueltas, dando tumbos, sufriendo aquí, sufriendo allá.
y no hay un camino de propósito. Y hoy vamos a descubrir, vamos a empezar con dos de las 8 pruebas que el cristiano tiene que pasar para ser formado espiritualmente, para que aprenda a morir a sí mismo, para darle por completo a Dios las llaves, la autoridad y la agenda de su vida para que entonces el Señor empiece a fluir a través de ustedes. Quiero ser muy enfático en esto. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos espiritualmente críticos, críticos, porque he empezado a notar cómo el Espíritu Santo nos está confirmando todo esto con antelación, nos ha venido hablando. Y a veces nosotros, y en una de estas pruebas vamos a hablar de esto, a veces nosotros estamos tan metidos en nuestra agenda propia que ni nos damos cuenta lo que Dios está haciendo, que ni nos damos cuenta lo que está pasando. A veces estamos tan metidos en nuestro propio universo mental que no somos conscientes, eh, no tenemos esa conciencia, ese estado de conciencia de Dios en nuestra vida, de su plan, de su agenda. Solo estamos preocupados por lo que nos está pasando, por lo que tengo que hacer, por lo que quisiera hacer. Estamos preocupados por nosotros. Y Dios está buscando una iglesia que ya no vive para sí. Dios está buscando una iglesia que vive para Él. Y esas personas representan territorio fértil. Pero Jerry, ¿cómo yo voy a dejar de ser o cómo yo voy a dejar de vivir si tengo que proveer de mi familia? No estoy hablando para nada de eso. Al César le daremos lo que es del César. Y un día hablábamos aquí acerca de incluso Jesús, cuando le dicen de que tenía que pagar el impuesto del templo. Y Jesús se vuelve a Pedro como diciendo, está bien, vamos a honrar eso. Ándate, ve a pescar al mar, saca el pescado, el primer pescado que sacas, sácale una moneda y paga. Como diciendo, es tan insignificante, es tan poco representativo lo que me están pidiendo que haga, que hasta de la boca de un pez puedo sacar el dinero para hacerlo. La magnitud de lo que nosotros tenemos que aprender de quién es el Dios que representamos, el Dios de los imposibles, el Dios que verdaderamente quiere tomar nuestras vidas y usarlas. Y quiere, pero para poder usarlas, necesita transformarnos. Hemos venido hablando acerca de una serie con tío Jorge que se llamaba Nueva Criatura. Somos nueva criatura. Y ahí estábamos explorando los cambios que tienen que darse en nuestra vida, las pequeñas transformaciones que tienen que darse en nuestra vida, que van haciéndose acumuladas y más grandes, y que van evidenciando poco a poco que ya nosotros no somos la misma persona que solíamos ser, inclusive para nosotros mismos. Pero estamos tan acostumbrados a ser quienes somos que muchas veces perdemos oportunidades en la puerta de nuestra casa para ministrar, para llevar amor, para llevar esperanza, porque estamos más preocupados por nuestra propia agenda. Yo quiero que hoy nos analicemos como iglesia y que hoy nos demos verdaderamente una evaluación propia y personal de cómo estoy. Ya pasé por esta prueba. ¿Cómo siento que estoy siendo evaluado al día de hoy? Porque los exámenes, todos recordamos los que estuvimos en la escuela o en el colegio, los exámenes tienen un propósito y es verificar el nivel de conocimiento y de comprensión de la materia que tenemos que tener. Y usted y yo estamos llamados no solamente a ver, yo no soy un buen memorizador. Si no hubiera sido un buen actor, pero a mí nunca se me dio mucho el memorizar, me costaba mucho. Esto no es un asunto de memorizar palabra. Esto es un asunto de que la palabra cobre vida en ti y te transforme y te conviertas en una palabra caminante. Que tú evidencies la palabra con tu día a día. Que tus acciones, que tus pensamientos, que tus sentimientos literalmente fluyan de la palabra.
y evidencia en la palabra. Todo lo que lees te tiene que formar y te tiene que construir en una persona a la imagen de Jesús, ¿verdad? Nosotros estamos aspirando a convertirnos a la imagen del varón perfecto. Bueno, curiosamente el varón perfecto es la palabra, es el verbo. No le dijo a Jeremías el Señor, y pondré mis palabras en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué? Porque él sabía que por más ley no había transformación. Tanto es así que cuando Jesús llega, y Jesús todavía llega en la época de la ley, y él ve a los representantes de la palabra y ni lo reconocieron. Entonces, ahí hay un cambio, volvemos, vamos a lo espiritual. Ahora tiene que ser por fe, ahora tiene que ser un vínculo relacional con Jesús que nos transforme porque va a ir cambiando nuestra percepción y nuestro entendimiento de las cosas. Y yo veo una iglesia que a veces se estanca porque quiere, a veces no sabe cómo avanzar. Y hoy vamos a hacer un viaje por dos de las primeras pruebas que probablemente ya muchos de nosotros hemos vivido, puede que no, pero estoy seguro por lo menos de que la segunda prueba es una prueba que todos hemos experimentado y todos hemos sentido. Esta semana, Adriana y yo, en las búsquedas que hacíamos del Señor, nos encontramos con un texto de una hermana en un blog que hablaba que decía el título, una pausa en el cielo. Y esa pausa en el cielo se refería literalmente al hecho de que en el cielo se está ya anticipando lo que está por venir y que hay un momento de solemnidad porque el cielo completo sabe lo que está a punto de suceder. Y recuerdo que en muchos de los testimonios de personas que el Espíritu Santo me confirmaba esto, me decía, vea esto, escuche esto. Yo le he pedido al Espíritu Santo desde allá, hace unos 15 años, quiero ver y saber lo que está pasando en el cielo, porque me rehúso a pensar que el cielo está así como congelado, esperando hasta la segunda venida. No, el cielo tiene que estar lleno de vida, tiene que haber vida y suceder cosas allá en este momento. Y el Espíritu Santo me confirmó y me lo ha reconfirmado tantas veces que yo tendría que ser un necio para no creerle. Y una de las cosas que me confirmaba a través de los testimonios de personas que tuvieron la oportunidad de vivirlo, estar allá y regresar, era que el cielo ha vivido con intensidad cada etapa de la Biblia, porque obviamente ellos saben el plan de Dios, por lo menos lo que Dios les ha revelado, ¿verdad? Los ángeles, y son copartícipes, ¿verdad? Son extensiones de la palabra de Dios aquí en la tierra, son servidores de Dios. Entonces, esta semana leíamos esto y a mí me calaba tan profundo porque yo decía, si en el cielo entienden la solemnidad, lo que está a punto de pasar, y nosotros aquí, ¿en qué estamos? Estamos sintiendo esta solemnidad, estamos anticipando algo, estamos viendo los tiempos y las temporadas, estamos tan sensibles al Espíritu Santo que podemos percibir en nuestro corazón lo que está pasando allá arriba. O simplemente estamos en el día a día, preocupados por las tareas y las ocupaciones y demás. Y el Señor a mí me ponía en el corazón de que el velo se ha venido cortando y se va a seguir acortando. El Señor quiere que su iglesia empiece a vivir literalmente bajo los preceptos, los principios del reino, sintiendo y percibiendo el reino ya aquí en la tierra. Y nosotros somos los portadores de la evidencia del reino. Nosotros somos los portadores, somos la lámpara, somos los escogidos, somos los llamados. Pero ¿cómo estamos haciendo ese trabajo? ¿Qué estamos haciendo? Y hoy vamos a hablar de la primera prueba. La primera prueba es la prueba de la motivación. Antes de que Dios pueda comenzar a usarte, primero debe trabajar en ti eliminando todo aquello que le estorba, todo aquello que no proviene del reino, sino que proviene de tu naturaleza humana,
de tu pasado, de tus antepasados, proviene de tus experiencias de vida, tus situaciones que a lo largo, uno es como como una bolsa de basura, va recolectando cosas como el WhatsApp, uno va recolectando mucha basura en la vida que lo va formando y a veces no de la mejor manera. Seamos honestos, aun cuando hayamos vivido mucho tiempo en la fe, mucho de lo que vivimos en la fe lo vivimos religiosamente. Seres espirituales. La realidad es que vivir en el espíritu es completamente otra cosa. Yo mismo viví esa experiencia, tantos años en la iglesia sirviendo con todo mi corazón y con todo lo que yo tenía. Pero cuando el Señor me dijo, lo estabas haciendo en carne, entendí que yo no lo hacía en obediencia, yo no lo hacía convirtiéndome en una extensión de Él, yo lo hacía porque eso fue lo que me enseñaron a hacer y me gustaba hacerlo. Y yo pensé que estaba siendo espiritual. Cuando tú eres espiritual, ya no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. El fuego y el denuedo, la sabiduría y la palabra que llevas ya no es tuya. Ni te acuerdas de tus problemas, ni te acuerdas de lo que estás viviendo. Y Dios te puede usar de una manera tan increíble que cuando regresas como en sí, en ti mismo, te das cuenta, wow, ¿qué fue aquello? Fue el Espíritu de Dios en ti. Y lo más increíble de esto es esos pasos que tienes que dar para ir eliminando todo eso, puede doler. Vaciar esa vasija que tú eres ahorita para llenarla es un proceso. Él tiene que llenar tu vasija con él totalmente. La única manera en la que podrás reflejarlo sin que tú y yo nos interpongamos en él. El Señor está construyendo en nosotros nuevos odres porque viene nuevo vino. Viene nuevo vino. Y yo sé que hay personas que les educaron a pensar que ya no hay nada nuevo digamos que ya todo está definido. Sí, en lo espiritual, pero ante nuestros ojos son misterios. O Dios no es un Dios de misterios. O Dios no es un Dios de códigos. O Dios no es un Dios que nos puede sorprender en cualquier momento. Nunca pensemos que ya sabemos todo de Dios. Por favor, se los digo. Dios es increíblemente vasto, es infinito en conocimiento, en amor. El reino es abundante en todas sus extensiones, no solo financiera, de amor, de misericordia, de sanidad, de restauración, de vida. Pero ¿cómo conocer algo que no experimentas? ¿Cómo que conocer algo que no persigues? Persíguelo. No dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos buscando el reino de Dios? ¿O estamos en rituales? Estamos en esperanzas humanas porque nos decimos, sí, yo creo, yo creo, yo creo. Y viene la prueba y somos los primeros que estamos en agonía. Estamos viviendo en gozo en medio de la nada. Estamos viviendo paz en medio de la nada. ¿Cómo se está manifestando verdaderamente el espíritu, el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo se está manifestando el amor? Tenemos amor por el prójimo, un amor que no podemos ni siquiera entenderlo nosotros mismos. Les digo, todo esto a mí me apasiona. Me apasiona, me apasiona y me apasiona. Porque cambió mi vida, porque transformó mi vida, porque le dio propósito a mi vida. Y les digo yo hoy a ustedes, yo ya no solo estoy trabajando acá, yo estoy buscando todas las oportunidades en las que pueda llevar palabra, en las que pueda llevar esperanza, en las que pueda llevar instrucción. Porque el Señor a mí me ha llamado a llevar instrucción. A mí el Señor me ha llamado a despertar a la iglesia. Y lo voy a hacer donde me dé una oportunidad. Y lo estoy haciendo. Estoy trabajando ahora con otro ministerio también de Zoom, los viernes, que se llama Tabernáculo. Intermitentemente el Señor me ha estado dando la oportunidad de compartir su palabra y lo que Él pone en mi corazón. Y he logrado recibir no solo el respeto, sino más bien la invitación a mayores participaciones. Estoy trabajando también, de hecho, empezando a crear conexiones con la Asociación Costarricense de Intercesores, porque vamos a empezar a trabajar en llevar también instrucción a hombres,
Ellos trabajan en esa asociación con mujeres, pero vamos a empezar a trabajar con los hombres y a llevarles instrucciones a los hombres. El Señor puso en mi corazón empezar a llevar a casas y crear tabernáculos ahí, crear altares de oración en las casas, entre parejas, familias, para que el fuego del Señor empiece a propagarse. Y así sucesivamente vienen instrucciones e instrucciones de qué es lo que vamos a hacer. Y el Señor me dijo ayer, no te preocupes por nada. Yo te voy a dar a las personas, voy a conectarte con las personas que necesitas empezar a trabajar. ¿Saben hasta dónde va a terminar esto en Estados Unidos? Porque el Señor ya me lo dijo. Yo estoy caminando sobre un puente invisible. Estoy aprendiendo a volar a ciegas, porque mi dependencia no es de mi intelecto, no es de lo que yo piense, de lo que yo sienta, no es de mi carrera, literalmente, mi llamado, Él lo hace, Él es el que me pone a hablar, Él es el que me dice lo que tengo que hablar. ¿O no recuerdan ustedes que los discípulos, el Señor les dijo, no se preocupen por lo que tienen que decir, no lleven nada, no se preocupen por lo que tienen que decir, yo me encargo, ustedes nada más vayan, ahí estoy yo. Y el Señor nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, pero sígame. Y yo le dije, Señor, nada más dime dónde quieres que yo vaya, yo voy a ir, soy plasticina en tus manos. Tú me formas, tú haces que yo funcione, tú haces que yo tenga propósito, que yo tenga un uso. Mi vida está cambiando, el Señor me lo confirmó ayer, a Adriana también se lo confirmó ayer. Estamos siendo transformados, nuestra vida está tomando un rumbo muy diferente ya al que toda nuestra vida tuvo. El propósito de nuestra vida ya no es el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a todos los sueños e ilusiones que nosotros como pareja, como matrimonio teníamos, que si una casa, que carro, que todo. No, 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 no. No estoy diciendo que aspirar a esas cosas, como que ahora mismo lo decías, malo. Pero cuando eso se vuelve tu vida, ¿qué te vas a llevar? No hablábamos ahora de que tenemos familiares que se van. ¿Qué nos llevamos de aquí si vinimos al mundo? De la misma manera, nos vamos a ir a como vinimos. Entendamos que nuestra vida aquí no es para nosotros, iglesia. No es para construir castillos de arena. Tu vida y la mía nos fue dados para que Cristo sea conocido, no solo por nosotros, sino a través de nosotros. Eso es todo. Y en el proceso Él nos bendice. En el proceso Él nos muestra una pequeña forma, una pequeña sombra de la alegría y del gozo de lo que es vivir aquí, pero para que nosotros tan siquiera podamos entender la magnitud de lo que espera por nosotros allá en Él. En Él. La primera prueba es la motivación. ¿Qué es lo que te motiva en la vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? ¿Estás haciendo algo para Dios? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo para Dios? A veces cuando hablamos del servir en la iglesia, yo lo viví, mi esposa lo vive hoy. A veces uno ve a la gente sirviendo y uno dice, ¿realmente qué están buscando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Realmente sirven con un amor genuino o están tratando de tener alguna recompensa o una bendición por ello? ¿Están buscando el reconocimiento y el aplauso? Son personas que tal vez se sienten vacías y se llenan al ver que la gente reconoce su talento, que de por sí no es de ellos, es de Dios. Hasta Dios les dio el talento. Buscan alguna manifestación de éxito personal. Todas estas cosas pueden desviar nuestra atención. Y yo recuerdo ya después con el tiempo, con la madurez, porque uno va, al darse cuenta de estas cosas, uno va madurando. Y yo recuerdo que yo me veía atrás tocando y yo decía, yo amaba la música, siempre amé la música, toda una vida amé la música. Y sí, yo amaba adorar a Dios, pero había un factor también de vanidad en mí, de estar ahí adelante, de ser protagonista, de tener control también.
porque a veces cuando otras personas adoraban de otra manera, yo decía, no, no puedo. Entonces, al estar yo ahí, por lo menos yo le daba la dirección que a mí me parecía debía ser. Todas estas cosas eran completamente invisibles a mi entendimiento espiritual. Para que ustedes vean, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos tanto que necesitamos ser transformados, pero vamos a ir descubriéndonos en el proceso de maduración. Y el Espíritu Santo me lleva dando garrote a mí, me lleva dando golpes y golpes y golpes por 15 años, mostrándome todas las áreas. Vea cómo piensa, vea cómo siente, vea lo que salió de su boca, vea lo que usted está haciendo bien, vea que esto, ¿de dónde viene esto? Esa cólera que usted le dio, véala para atrás, llegue hasta la raíz, desde donde salió. Y he tenido que aprender a conocerme ante los ojos del Espíritu Santo, a través de los ojos del Espíritu Santo. Y yo llegué a decirles, ¿sabes qué? Me rindo. Mi esposita tiene un comentario. Adelante, mi amor. Espérese. Vamos a correrme. Ve, las dos aguas, dos ríos aquí, ella y yo. Adelante. Incluso, yo podría pensar que cuál sería, o sea, que cuál sería mi motivación de buscar al Señor. Ujú. ¿Cuál es la motivación que yo tengo de buscar al Señor? Si es porque quiero yo realmente tener una relación con Él o porque quiero al Dios de la promesa o porque quiero las promesas, ¿verdad? Porque cuál es la motivación real de mi corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que me mueve a mí a acercarme a Dios, ¿verdad? Realmente. Si es porque estoy detrás de esa bendición, porque estoy detrás de esa promesa, si estoy persiguiendo, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿verdad? SOS y las promesas y todo lo que tiene para mi vida y no estoy buscando verdaderamente esa A él por ser a él él. por ser él y por tener esa relación y poder conocerlo a él. Correcto. Eso. Adiós. ¿Ok? Es muy cierto y de hecho es muy dado de que a veces nosotros, nuestro enfoque, nuestra motivación de Dios son las peticiones. Nos damos cuenta, y yo creo que ya hemos escuchado de que eh, la gente como que captó esto y sacó una frase muy conocida que dice, Dios no es un Dios bombero para que esté apagando nuestros incendios. Dios no es el Dios de la lámpara que nos viene a dar tres deseos. Entendamos, Dios nos ama como un padre. ¿Qué padre no ama a un hijo? ¿Qué padre no le quiere dar lo mejor a su hijo? Pero no todo lo que los hijos piden puede ser dado, porque si no vamos a malcriar al hijo. Entonces, estas pruebas son una de las metodologías, para mí son principios del reino. Y eso es algo que yo le estaba pidiendo, Señor, muéstrame los principios, los estatutos del reino. Están en la palabra, pero uno tiene que descubrirlos en rema, porque entonces cuando usted los descubre en rema, se convierten en los pilares de su fe. Es algo inexplicable, es algo riquísimo. Y yo le decía, muéstrame esos pilares. Lo que dice Adri es muy cierto. ¿Cuál es la motivación detrás de nuestro buscar a Dios? ¿Para qué lo estamos buscando? ¿Para que nos dé un carro? ¿Para que nos dé una casa? ¿Para que le ayude a mi tía? ¿Para que... No, Él es nuestra fuente de vida, de existencia, de propósito. Si usted hoy se siente que su vida no tiene un propósito y no sabes para qué estás aquí, y sentís cada día más el peso y el cansancio de los años, de las tareas y de los días, te tengo una sorpresa. Necesitas descubrir tu verdadero propósito para que te llenes de vida, para que te llenes de motivación, para que te llenes de fuego del espíritu y comiences a hacer lo que nunca hiciste en tu vida. Y aunque tengas 85 años, vas a tener más fuerza de lo que jamás tuviste, porque les cuento algo, el Espíritu Santo no le interesa tu edad. No le interesan no le preocupan tus padecimientos. El Espíritu Santo puede agarrar un cuerpo y aunque sea en silla de ruedas, pero lo lleva a subir montañas, porque nuestro enfoque no va a ser nosotros, va a ser el Espíritu. Y es hermoso, iglesia, es maravilloso.
ese amor genuino que necesitamos manifestarle a Dios porque Él es Dios, no porque estamos esperando que la añadidura. No buscamos a Dios por ser el añadido, porque nosotros le pertenecemos, porque en Él encontramos nuestro verdadero yo y nuestra verdadera función aquí en la tierra. Vamos a irnos a Mateo 6:1. Empecemos por allí. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Yo creo que nadie tiene aquí en este grupo. Voy a hablar del grupo primero, pero luego tengo que hablar pensando en que hayan personas allá afuera viendo el video. Yo creo que nadie intencionalmente llega a un altar o llega a una posición como esta para ganar algo para sí mismo. O hace obras de caridad o hace cosas sin el temor de Dios. Sin embargo, si la palabra nos dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, es porque nosotros, a pesar de tal vez nuestra buena intención, cuando empecemos a recibir más y más y más, por decirlo así, atención, nos gusta la atención, nos gusta el reconocimiento, nos hace sentir bien acerca de nosotros mismos, nos llena vacíos que todavía tal vez tenemos pendientes que ni siquiera conocemos y empieza a afectar nuestra forma de enfoque. Nos puede quitar el temor de Dios, porque decimos, no, Dios me usa a mí. Así como Dios te puede usar, Dios puede dejar de usarte. Si tu corazón no está en línea con Él, si nuestras intenciones no están alineadas con la voluntad de Dios mediante oración diaria, sumisión, rendición diaria, nuestro camino puede verse torcido o puede verse más firme. Depende de dónde estamos realmente. Pero cuando servimos con el corazón inclinado hacia los intereses del reino, en lugar de los intereses nuestros, vamos a ver frutos ilimitados. Si nuestros intereses son personales, vamos a ver frutos limitados. Vamos a ver cosas como enfermedad, padecimiento, vamos a ver un montón de cosas. ¿Por qué? Porque literalmente, si no estamos en Él, ¿en qué estamos? Acuérdense que no hay término medio. Y la profundidad y la magnitud de a lo que Dios nos está llamando va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Se los puedo garantizar. No hay día que Dios no me sorprenda con más profundidad. No hay día que Dios me sorprenda y yo diga, Señor, todavía hay más. Y Él me recuerda, es como en la escuela. Usted termina primer grado, pero sigue con segundo, sigue con tercero, sigue con cuarto y ahí sigue la universidad y después posgrados. Y cuando usted se da cuenta, se convierte en un doctor. Discúlpenme, es que tengo un invitado aquí que necesito un gatito. Pero él quiere que le ponga videos de pajaritos hoy y no puedo ponerle videos de pajaritos. Entre más crecemos, más Él crece en nosotros y menos nosotros crecemos, más decrecemos. Pero esto es una constante, esto no se acaba. No digo que simplemente tener un devocionalito aquí y que ir al ministerio los miércoles o que ir a la iglesia los domingos. No, esto es 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es estar en Él. Esto es vivir en Él. Esto es entregar todo a Él. Esto es aprender a vivir en Él, para Él, por Él. Esto es otro nivel. Y es lo que Dios espera de su iglesia. Es lo que Dios necesita de su iglesia. Es lo que Dios busca de su iglesia. Porque así entonces es como Él va a llegar por una iglesia blanca, pura y sin mancha. ¿Cuándo está la iglesia blanca, pura y sin mancha? Cuando estamos en Él. Yo recuerdo que una vez di el mensaje acá de la santidad. Y yo le pedí al Señor que me mostrara su santidad.
que me explicara la santidad, porque la palabra dice, sed santos como Él es santo. Entonces, yo siempre tuve un poco de confusión con respecto a eso. O sea, entonces significa de que yo con mis acciones puedo ser santo. Qué difícil. ¿Qué es la santidad entonces que yo puedo hacerlo a pesar de mi naturaleza humana? Y recuerdo una vez a David Wilkerson antes de morir, allá en el 2011. Nunca se me olvida. David siempre fue un hombre que nos impulsó a buscar a la presencia, a buscar en su palabra, a estar en él, a metidos en él, fundamentados en él. Y el Señor, recuerdo que antes de morir sacó un último mensaje que decía, ¿para qué persiguen la santidad? Mejor inviertan su energía, su fuerza en estar en Él y Él se encarga del resto. Y cuando yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, explícame. Y el Señor lo que me decía es, el que habita. Esa primera frase de Salmo 91, esa es la clave. Si nosotros estamos en Él, Él nos recubre de su santidad, porque la santidad es un atributo divino, imposible para obtener de nosotros. O sea, nosotros no, pues, en nuestra condición humana actual, a pesar de, no podemos ser santos si no es por Él que somos santos, porque Él nos cubre con su santidad. Él nos recubre, lo cual es una seña de amor tan hermosa de que usted y yo, impotentes de producir en nosotros santidad, porque ni usted ni yo somos divinos, Él nos otorga su santidad, Él nos otorga su identidad. Y entonces cuando otros nos ven, ya no nos ven a nosotros, lo ven a Él. Cuando el Padre nos ve a nosotros, ve la santidad de su Hijo en nosotros. Y esto va de la mano con Juan 17, que dice que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno. Eso es lo más hermoso que hay. Usted y yo formamos parte de la Trinidad cuando estamos en Él. Por eso Dios escogió que en usted y en mí habitara el Espíritu Santo, para que fuéramos una sola unidad. Vamos a irnos a Hechos 5 para ver un poquito acerca de la motivación. ¿Quién tiene Hechos 5? El sí, el cita. Adelante, el sí. Mm, Perdón, 8:5 no. Hechos No, es el 5 tengo. 5 del 1 al 6. Primero hacemos una pausa y luego vamos al otro. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los hombres, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Vean, a mí esto me da un temor increíble porque les voy a decir algo. Qué fácil es que nosotros perdamos el norte. Qué fácil es que nos extraviemos. La historia no nos dice que Ananías tal vez había dicho, hey, yo tengo este terreno, ¿verdad? Lo voy a, lo voy a donar a la iglesia, ¿verdad? En su totalidad, la iglesia, el texto no nos lo dice, pero podemos asumir de que por lo que estaba pasando en la iglesia en esos días, habían personas que vendían terrenos, otros que tenían dinero, lo donaban para la expansión del reino, y que tal vez Ananías y Zafira, que tenían esta herencia, decidieron hacer lo mismo. Podemos partir de esa asunción. Lo que pasa es que cuando vieron el dinero, dijeron, hey, la verdad es que no tenemos que decir cuánto nos dieron.
¿verdad? Demos un 60% y nos quedamos con un 40%, pues para los gastillos de nosotros, para ir a la playa y a comernos un ceviche, qué sé yo, ¿verdad? Para comprar un carro. Y el problema con esto es que su intención original, que era entregar a Dios, ¿verdad? Su pacto original con el Espíritu o el llamado del Espíritu de ellos a entregar esa heredad, fue quebrantado por un pensamiento muy simple y muy carnal de tomar dinero de ahí. Y Pedro le dice, muy lleno del corazón, en el corazón del Espíritu Santo, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo. Porque recuerden que hasta ahí no había una conversación entre ellos. Era como una conversación entre el Espíritu. El Espíritu le puso a él, done ese dinero. Y él viene y le sustrae al dinero de la donación. Entonces ya ese dinero no le pertenecía a él, le pertenecía al Señor. De hecho, siempre le perteneció al Señor. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. ¿Cuántas veces nos ponemos vivillos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, nadie se va a dar cuenta? ¿Cuántas veces creemos que Dios no nos está viendo? ¿Cuántas veces rechazamos a alguien porque no tiene una apariencia que nos gusta? ¿Cuántas veces rechazamos el amor porque alguien nos dijo algo que no nos gusta? ¿Cuántas veces? Y aquí podría seguir toda la noche. Yo creo que ustedes entienden el mensaje. Él sí, leamos la siguiente parte. Ujú. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Hace 2000 años, esto ha pasado muchas veces, desde hace 2000 años. Personas haciendo eso y burlándose de Dios. Ananías y Zafira fueron un ejemplo para que nos hicieran entender en la palabra de que con Dios no se juega. Él no necesita matar a todas las personas que lo hacen, porque tarde o temprano van a tener que o arrepentirse o van a tener que pagar. Pero este ejemplo lo que nos muestra, lo que nos dice es cuál es la motivación con la que estamos viviendo nuestra vida espiritual. ¿Para qué la estamos viviendo? Para los que estamos siendo llamados a servir al Señor, el llamado es mucho más grande, porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar recursos. ¿De dónde? Yo no sé, porque eso le corresponde a Él. Él tiene suficientes recursos, todo le pertenece a Él. Pero cuando lleguen esos recursos, el temor de Dios tiene que ser más grande que los recursos. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros no entremos en estos engaños, en estas mentiras, en estas falsedades, en estas situaciones y caigamos en lo mismo. Entonces, es indispensable que el temor de Dios esté sobre nosotros cada día, cada instante, cada segundo, cada momento, para que nosotros no caigamos en esta trampa, para que nosotros estemos siempre, siempre sensibles a la voz y a la guía del Espíritu Santo y evitar que nuestra motivación sea desviada por completo. Ellos vendieron la herencia, pero ¿cuántas veces hemos oído? Yo no voy a darlo todo, la verdad es que voy a dar menos. ¿Cuántas veces hemos dicho? No, la verdad es que esa gente tiene mucha plata. Si Dios le pone algo a usted en el corazón, hágalo. No cuestione.
no razone, hágalo, hágalo en obediencia, porque usted no sabe los propósitos de Dios, usted no sabe todo el plan de Dios. Entonces, simplemente obedezca. Vamos a ver, Dios examina nuestro corazón y prueba nuestras intenciones y motivaciones. Incluso nos pone en circunstancias donde nuestras motivaciones e intenciones son reveladas. Servir en un área que no nos gusta, por ejemplo, y ahí la gente, ay, no, es que yo estoy para más, yo no estoy solo para hacer esto, ¿verdad? Dar sin recibir nada a cambio, pero te frustras, ¿verdad? Porque no estás siendo reconocido o reconocida. ¿Crees que puedes estar haciendo más que eso, verdad? Como lo decía ahora, David era, por ejemplo, un pastorcillo. Siendo pastorcillo, y los pastorcillos eran lo más bajo que había, ¿verdad? Y él ya había sido llamado a ser rey siendo pastorcillo, porque su corazón estaba alineado con Dios. Cuidado con las ambiciones, cuidado con las pasiones o las metas que no estén alineadas con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir al Espíritu Santo y decirle, Señor, tómame, toma todo lo que hay en mí y pon en mí todo lo que hay en ti. Yo quiero que mi caminar, mis decisiones, mi mente esté en tu agenda y no en la mía. No te conviertas en la piedra de tropiezo de tu propio caminar. Fluye con el Espíritu Santo. Fluye como un puente. Que el que te conozca, conozca al Espíritu. Asegúrate de vaciarte para que Dios ponga en ti su agenda. Asegúrate de que tu motivación es la de Dios. Lo vas a confirmar al estar buscando su presencia intensamente. Puede que esto tome años, pero rendirás tu voluntad y no tratarás de tomar el control tú mismo. Deja que Dios sea Dios. Y te voy a decir algo, estamos acelerándonos. Lo que antes tomaba años ya no va a tomar años. Puede que tome meses, pero todo va a depender de la intensidad y la intencionalidad de tu corazón. El verdadero siervo no busca el aplauso ni el reconocimiento. Su motivación es la verdad y la voluntad de Dios. Voy de nuevo. El verdadero siervo no busca el aplauso o el reconocimiento. Su motivación es la verdad y la voluntad de Dios. Vamos a Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Qué hermoso. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. El Señor entiende que tenemos cosas, tareas, responsabilidades, compromisos. El Señor entiende eso y eso no está mal. Lo que está mal es que eso sea nuestra vida. Lo que está mal es que de eso se trate nuestra vida. Por eso nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino de también de los intereses de los demás. Así era la primera iglesia. Y si ustedes lo leen en la palabra, ¿cómo era la primera iglesia? Tu problema era mi problema. ¿Qué tengo yo que te sirve a ti? Por eso ellos vendían hasta sus terrenos para ayudarse mutuamente, porque sabían que el llamado de todos nosotros como iglesia era más importante que nuestros sueños y anhelos, y que en Cristo todo se iba a cumplir de todas maneras. Dios debe ser el centro de toda motivación en nosotros. Y yo ahorita estoy muy metido, el Señor me ha puesto mucho el sentir de los principios del reino, la mentalidad del reino, la perspectiva del reino. Estoy muy metido en eso. El Señor me está haciendo entender que nuestra racionalización no tiene que ser basada en un contexto natural, sino sobrenatural. De lo contrario, vamos a seguir estancados pensando como se piensa solamente en lo natural. Y usted y yo estamos siendo llamados a pensar en lo sobrenatural, porque usted y yo somos portadores de la luz, de la palabra, somos portadores del Espíritu Santo, somos portadores de la autoridad sobrenatural de Jesús.
Y hasta que no entendamos esto e incorporemos esto con nuestra identidad, vamos a seguir estando como peces que nadan en agua natural. Y de ahí no podemos salir. Curiosamente, el sueño que yo tenía era peces nadando en una piscina y yo sacándolos de la piscina. Los peces en la piscina están en su ambiente natural, pero es tiempo de sacarlos de la piscina al ambiente sobrenatural donde van a producir fruto. Y esa transformación va a ser rápida, me dijo el Señor en ese sueño. Y esto me lo acaba de revelar, se los comento. ¿Tomaremos la gloria para nosotros o se la daremos a Él? ¿Apuntamos o apuntaremos a Él cuando ven el reconocimiento? Recuerden que Juan el Bautista sabía que el enfoque debía estar en Cristo y no en Él. Por eso Él dijo, es tiempo de que Él crezca y yo decrezca. Entre más rápido nosotros depongamos nuestro yo, más grande se hace Dios en nosotros. El segundo es el silencio de Dios. Y yo creo que todos hemos experimentado esto. Lidiar con la sensación de que Dios no nos está hablando o no nos está escuchando, que nos ignora o que está distante. Sin embargo, esta prueba nos lleva a confiar absolutamente en Él, aun cuando no le vemos o no le escuchamos. David clamaba a Dios, por ejemplo, preguntando por qué parecía distante. Quiero que leamos el Salmo 13. Adelante, Carmencita. O Marquito, no sé. Espérense para que ya, adelante, ahora sí. Salmo 13, lo voy a leer yo porque Carmencita Dale, dale. dejó los anteojos. Dice así, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén y amén. Amén. Vean cómo él empieza. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con mi angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? David tuvo sus tiempos, años, en donde él sentía que Dios no le escuchaba. Y en esos años él estaba construyendo su carácter, un carácter firme, un carácter que confiaba en el Señor, tanto así que él en el propio Salmo dice, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Ojo a esto, él habla en el futuro de lo que ya Dios hizo, lo está profetizando. Me alegraré en aquel entonces porque ya me has rescatado, porque me has rescatado. Él está dando por sentado ya lo que va a pasar en el futuro. Cantaré al Señor porque Él es bueno hoy conmigo, indiferentemente de lo que estás pasando. Muchos de nosotros nos hemos sentido igual que David. Durante nuestra jornada espiritual, ya sean situaciones difíciles, problemas familiares, financieros, de salud, etcétera. Es natural preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? De hecho, tuvimos en los estudios que vimos con Teojori acerca de dónde estaba el Señor en medio de la prueba. Y hablábamos precisamente de esto, de que Él está siempre presente. Es importante entender que el enfoque de Dios durante el silencio es moldear nuestro corazón, es volver nuestra mirada a Él y confiar en Él y en su carácter inmutable, no en la respuesta inmediata. Porque a veces nos volvemos como niños impacientes y malcriados. Si Dios no me contesta de aquí al martes, yo voy a tomar acción. A mí siempre me dijeron, a Dios rogando y con el mazo dando. Y había algo que siempre me chocaba en esa frase. Siempre, y no sé por qué, siempre me chocaba, hasta que entendí que eso no es fe.
Estamos condicionando a Dios a actuar a nuestro tiempo y nuestra expectativa. ¿Qué clase de soberbia más abrupta es esa? ¿Acaso Dios tiene que cumplir nuestras agendas y expectativas? ¿Quién es el que se tiene que someter a quién? Yo esperaré el tiempo del Señor porque el tiempo del Señor es perfecto, aunque no me guste, aunque me duela. Y si me duele, es la evidencia de que el que está mal soy yo. Es importante entender que el enfoque de Dios de moldear nuestro corazón y de volver nuestra mirada a Él no es para que nos enfoquemos en lo que estamos persiguiendo, sino que lo conozcamos a Él en verdad. Lo que estemos atravesando entonces se vuelve totalmente irrelevante. De hecho, cambia, ya no es un problema, es una oportunidad. Todos venimos de tiempos en los que vivíamos o hemos tenido la experiencia de no sentir a Dios, de no sentir la presencia en algún momento. Sin embargo, Él siempre estuvo ahí con nosotros. Ahora, aun si no la sentimos por lapsos, podemos estar seguros de que está con nosotros. Él está esperando que crezcamos, que maduremos, que no seamos personas que nos dejamos llevar por las circunstancias, que no creamos que porque me siento incómodo tengo que cambiar de asiento. La vida no es acerca de nosotros. Nosotros no somos el centro de la historia. Es Cristo. Y si no hemos entendido esto es porque no hemos muerto a nosotros mismos. Es que todavía no hemos entendido de lo que todo esto se trata. El silencio nos ayuda no solo a depender de señales externas, sino de la certeza de que Dios está en absoluto control aún en medio del silencio. Job es un ejemplo del tema. Él temía a Dios. Sin embargo, los golpes y las tragedias se sumaron al silencio. Él fue dejado a sufrir en silencio. Job clamó por respuestas y cuestionó a Dios e incluso sus amigos trataron de convencerlo de que él estaba pagando por algún inclusive pecado oculto. Ustedes no han oído las personas a veces religiosas que dicen algo tiene que estar pagando. Algo malo tuvo que haber hecho para que la calamidad cayera sobre él. No, simplemente Dios lo estaba transformando, lo estaba poniendo a prueba. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció firme y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Qué fuerte. Una poderosa declaración de confianza y sumisión a Dios en medio del silencio y habiendo perdido todo. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Esto me recuerda la historia de un hombre, el que escribió un himno, creo que se llama, el que dice, está bien con mi alma, si mal no me recuerdo, creo que es ese, que su familia viajaba a Londres en barco a visitarlo a él o a verlo a él, a encontrarse con él, y el barco se hunde y él pierde a su esposa y a sus hijas. Y él en lugar de sufrir como cualquier persona hubiera sufrido, él entendió que Dios da y Dios quita y que está bien con su alma. Y él alabó a Dios y escribió uno de los himnos más preciosos que tenemos hoy en día en la fe. Abraham también tuvo un largo periodo de esperar por la promesa de un hijo. Durante este tiempo se mantuvo en silencio Dios. Abraham tuvo que confiar en Dios a pesar de que no sucedía nada. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos y pasan 2, 3 días y Dios no nos ha respondido? ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos que andar poniendo señales y decimos, bueno, si esto pasa es porque Dios quiere esto y si esto no pasa es porque Dios no quiere lo otro? Porque estamos tan desesperados por una respuesta que nos estamos probablemente perdiendo el hecho de que si Dios no nos la da, a veces el silencio es la respuesta. Pero estamos tan deseosos de que Dios nos diga lo que queremos escuchar, que movemos las piezas ahí como para que se dé. Ni siquiera estamos dispuestos a que sea la voluntad de Dios aunque no nos guste. Abraham fue probado allí y Dios lo encontró fiel. Y Dios fue fiel.
Esta etapa nos enseña a buscar a Dios por quien Él es lo que decía Adri. No solo por lo que hace Él con nosotros o puede hacer por nosotros. Muchas veces nos acercamos buscando respuestas rápidas, soluciones a nuestros problemas porque queremos sentir su presencia de una manera tangible. Sin embargo, el silencio nos obliga a ir más allá de eso y buscar una relación más profunda. Este es un tiempo de calma. Les voy a decir algo que el Señor me mostró. El silencio es el tiempo en el que yo me regocijo en medio de la nada. Es el tiempo en donde yo confío tanto en Él que aunque no esté pasando nada y no suene nada, yo estoy gozándome por lo que viene. Es donde realmente la fe cobra vida, porque es la evidencia de lo que no se puede ver. Y el Señor está llevando hoy, ayer, hace una semana, hace 15 días, desde hace 15 años, a su iglesia a no vivir dependiendo de lo que ven sus ojos, sino que vivir por la fe. Este es un tiempo de calma, de profundidad y de verdaderamente de buscar la presencia de Dios con mayor intensidad y propósito. La palabra Selah, que es lo que hablábamos ayer en Tabernáculo, por eso me encantó, porque hablábamos precisamente de esto, del silencio de Dios. Selah es la palabra hebrea de detente, ¿verdad? Reflexiona, o también puede significar pausa, que también está en correlación al blog que vimos. Hay una pausa en el cielo, todo estaba así como alineándose para este mensaje de hoy. Y una que dice, es pausa y medita, ¿verdad? El silencio es una pausa para escuchar. No es para hacer actividad, sino para escuchar sin distracción, limpiarnos del ruido. Y aun cuando en la pausa hay silencio, es cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra, en mi corazón, no la mía. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní y oraba? Él no escuchaba la voz del Señor hablarle. Él solo oraba y oraba, oraba y le decía a los discípulos, vigilen conmigo. Los discípulos se quedan dormidos. No pudieron vigilar con él ni una hora. Y Jesús oraba y le dijo al Señor, pase de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que nosotros a veces en la iglesia perdemos intensidad. Nos cansamos tanto haciendo todo lo que hay que hacer en el mundo natural que perdemos fuerza cuando se refiere al mundo espiritual, cuando debería ser al revés. El mundo espiritual es el que nos da la fuerza para hacer lo natural, es el que nos da el carácter, es el que nos da la postura, la posición de victoria para hacer lo que hay que hacer en el mundo, no al revés. Y esto me lo acaba de dar el Señor porque no lo tenía. Es más fácil confiar en alguien que conoces y que conoces a profundidad que alguien que no conoces tanto. Sabemos mucho de Dios porque la palabra, sabemos mucho de Jesús porque la palabra nos lo dice, pero saber y conocer son dos cosas muy diferentes, iglesia. Y es tiempo de que nosotros conozcamos realmente al Dios individualmente, colectivamente, pero espiritualmente. Vamos a leer a 2 Corintios 5:7. Adelante, Segunda de Marquitos. Corintios 5:7 dice así, porque por fe andamos, no por vista. Y esto me lo fue a decir otra vez el Señor en el 2020. Es tiempo de que mi iglesia ya no ande por vista, ya no crea en lo que tiene, ya no encuentre confianza ni cómo se llama, seguridad en sus posesiones, en su trabajo, en su carrera, en los sistemas de gobierno, en la salud pública. Curiosamente, vimos un decaimiento en la salud pública, curiosamente hemos visto corrupción incrementarse hasta en la justicia de los países, hemos visto cómo todo se está corrompiendo y el Señor nos llama a Él, a que nuestra confianza provenga de Él. Cuando Dios nos habla, perdón, cuando Dios no habla, es una manera de activar nuestro tiempo de entrega, de confianza y de rendición, porque nosotros tenemos que rendirnos a lo que Él
esté haciendo, sea lo que sea, tenemos que confiar en Él. Y esto, iglesia, no es negociable. Nuestras emociones pueden estar por todos lados. Pero ¿qué hago? Si yo necesito tomar una decisión de aquí al martes, ore. Si no hay una respuesta, siga orando. Si usted quiere tomar una decisión, tome una decisión. Pídale a Dios, respáldame, o que esta decisión me demuestre cuál es el camino. Si es tuyo, que se dé. Si no es tuyo, que se cierre. Pero que en tu corazón, genuinamente, no interpongas a Dios por tu deseo de obtener o de querer por lo que estás orando. Dios tiene que ser más importante y más grande en ti que la prioridad que estás buscando o la circunstancia por la que estás orando. El silencio de Dios no es un rechazo, iglesia. No es un abandono. No es que Dios se fue y te dejó solo. Vamos a leer el Salmo 46. 46:10. Adelante, Salmo Marquitos. 46:10 dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Amén. Amén. Me encanta también esta versión que dice silencio. A veces tenemos mucho ruido en nuestra cabeza y en la gente que nos rodea. Y curiosamente a veces nos rodeamos de personas que no hablan palabras del reino, que no hablan el lenguaje del reino. Como decía tío Jorge hace un par de semanas, que cómo estamos hablando, hasta eso tiene que cambiar. Pero no solamente cambiar porque nos damos cuenta de que tenemos cierto nivel de control en nuestras palabras, es también por el hecho de que el Espíritu Santo va a ser la influencia que hace que nosotros ya no queramos estar en un lenguaje que no es del reino. Cuando empiezas a ser transformado en una figura del reino, el reino se manifiesta en tu vida y es sorprendente. Silencio dice, sepan que yo soy Dios. Todas las naciones del mundo me honrarán. Estamos hablando de un Dios grande. Hoy, iglesia, hoy es importante que vamos a dejarlo hasta aquí. Estas son solo dos principios del reino que se dan a través de estas pruebas, que Dios está tratando de realinear nuestras motivaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva en esta vida? Y también es cómo es nuestra fe cuando Dios guarda silencio. Y les voy a decir algo, no se asusten si Dios está guardando silencio en su vida en este momento. Es muy normal, porque el silencio está como antesala de un gran mover de Dios. Lo mismo pasó en los 400 años del silencio después del último profeta en el Antiguo Testamento, Malaquías. De Malaquías a Mateo, 400 años. Gracias, mi amor. 400 años. Y en ese silencio era la venida del Mesías. Estamos pasando por un silencio ahorita. No que el Espíritu Santo no pueda darte instrucciones, pero estamos pasando como iglesia por una etapa en donde el Señor está poniendo ya, llamando ya a los que quieren, a los que tienen hambre, a los que desean más del Señor, a los que entienden que ya esto no alcanza con lo que se recibe en un día. Esto es una transformación permanente 24 horas al día. Y sí, el mundo va a decir que ustedes son locos y fanáticos, porque el mundo no puede entender esto. Pero no se preocupen, cuando Dios empiece a mostrarse como va a mostrarse, el que va a salir corriendo del susto es el mundo. Y adivinen a quiénes van a acudir. Van a venir a nosotros, aquellos que vamos a estar en la gloria, para literalmente traer la cosecha delante de Jesús. Pero es tiempo de que empecemos ya a autoanalizarnos, a autoevaluarnos. Espero que esto haya sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y en los próximos 2 sábados, a menos de que el Señor cambie el plan, esperamos explorar los otros, son 8 en total, entonces los otros 6, vamos a ir 3 y 3. Dios les bendiga, espero que esto de nuevo haya sido de bendición para ustedes y si tienen alguna pregunta, siéntanse en total confianza de hablar. Dios les bendiga.